difíciles, retadores o interesantes. Un enorme gusto saludar a todas las personas que se encuentran hoy reunidas en tiempo real. Me encanta poder encontrarme con cada uno de ustedes. Me parece magnífico poder aprovechar este tiempo y vamos a mirar algunos ejercicios paradigmáticos, algunos ejercicios particularmente interesantes para ustedes, que les hayan parecido retadores de los que dejamos. ¿Cómo se llama la técnica que habíamos visto, la que estudiamos en la sesión anterior? Parafraseo. Perfecto, la técnica del parafraseo. Vamos a parafrasear argumentos. Muy bien. Entonces, en esta técnica de parafraseo, revisemos, vamos a checar qué tal está la situación, si estuvo difícil, si estuvo fácil. Hay algunos argumentos en donde la conclusión está muy explícita, otros es un poco más difícil de trabajar. Vamos a analizarla. Cuéntenme, ¿qué ejercicio quisieran que iniciáramos? ¿Unos 2, 3, máximo 4 ejercicios? Profe, disculpe, de pronto nos quedó algo pendiente de la clase pasada sobre el cuento. Ah, perfecto. Perfecto. No alcanzamos nosotros al cuento, vimos solamente la primera etapa de ruinas circulares, ¿no es cierto? Solo la primera parte de ruinas circulares. Está perfecto, sí. Está muy bien. Muchísimas gracias por haberme acordado. En ese grupo solo alcanzamos a ver la primera etapa de ruinas circulares. Así que antes de ir a hablar acerca de la técnica de parafraseo, veamos esto. Estábamos empezando lo literal. Vimos lo literal, nos dieron un resumen de qué se trataba, perfecto. ¿Alguien que me recuerde de una manera muy concreta qué pasaba con ruinas circulares? Muy, muy concreto. En lo literal, en lo textual como tal. Pues un mago llegaba a una isla con el fin de crear un ser a partir de él, que fuera autónomo, que iba a crear un ser a partir de él. Y lo empezó a crear a partir de los sueños, empezó a crear cada parte de él, toda la cosa, le dio vida y al final le quitó toda la memoria de que había sido creado de tal forma. Y finalmente él se dio cuenta de que él también había sido creado de la misma forma. Y ya, profe. Perfecto, perfecto. Nos contaste una de las pistas más interesantes, ¿no es cierto? Que es la pista de la memoria. Entonces, para que él no se preocupara por ciertas cosas, más bien le dejó el pasado difuso, algunas líneas generales, pero el pasado difuso, casi diríamos que es memoria. Y justo cuando termina, resulta que él siempre fue así. Un personaje sin memoria, sin pasado, y cuando lo lamió el fuego sintió la vergüenza que sentiría su hijo cuando se diera cuenta que era un ser irreal. Muy bien, eso es lo literal. Perfecto. Entonces, que concordamos en que el autor sí sembró pistas de esto. Es un autor maravilloso, no se sacó el as bajo la manga, no tenía el sombrero, el conejo escondido en el sombrero, sino que en realidad había planeado todo. Estaba fríamente calculado y nos daba las pistas, poco a poco. No nos las soltó de inmediato, sino que poco a poco nos fue dando las pistas. Genial esto. Es muy interesante, porque eso hace los buenos narradores, los buenos autores, los que conocen a profundidad un texto y que conocen a profundidad un tema. Me parece genial. Eso fue lo que hizo. ¿Alguna otra pista que me quieran contar? Porque estas son pistas que están en lo literal, pero para uno poder entenderlos ya empieza a hacer inferencias, ¿no es cierto? Para poder decir, bueno, ¿qué otra pista me dejó el autor? ¿Qué otra pista dejó que era un personaje ilusorio, que era un sueño, que era una ilusión? Ana, vas a hablarnos, ¿verdad? Sí, mencioné en la clase pasada que él había dado la pista de las heridas que tenía cuando dijo que se había acostado a dormir y había despertado con las heridas curadas. Perfecto. Muy bien, dentro de esta parte de inferencia, entonces, ya entrando totalmente a la parte de inferencia, ¿con qué otras fuentes lo relacionan? Libros, videos, películas, artículos, cultura pop, canciones, ¿con qué lo relacionan? Yo recuerdo varias canciones de los 90 que hablan sobre esto, en literatura, desde poesías hasta filosofía. Bueno, cuéntame, por favor, un amigo levantó la mano, no alcancé a ver quién. Dale, Fabián. Sí, yo, Fabián. Pues a mí me recuerda a varias películas y varios libros.
Uno así como para ponerlo en el contexto colombiano sería 100 años de soledad, y en una parte se menciona que uno de los aurelianos no dormía bien, y lo que pasaba era que él soñaba que se dormía y volvía y soñaba que se dormía y se dormía y se dormía, y para despertarse era lo mismo, se despertaba miles de veces. Entonces, como esa parte onírica me parece muy interesante. Al igual que la película Inception, que suceden cosas similares, donde en un sueño se meten en un sueño. Entonces se me asemejó mucho eso de que el mago, creando a través de los sueños, pues lo generará a partir de los sueños su creación, y que en sí el mago era también un sueño. Entonces me recuerdo mucho esa película. A ver... Mientras recuerdas, voy a mencionar algo. Me gustó mucho lo que estás planteando, Fabián, porque hay muchas películas que nos llevan a dudar de la realidad de este mundo, a pensar en sueños. Sí, pero también así. La clave acá es que nos planteaste dos puntos que son los que obsesionan a Borges, una de las obsesiones máximas: el sueño dentro del sueño, el soñador que termina siendo soñado. Muy interesante, Fabián. Bueno, también, pues obviamente Matrix, por toda esa temática de que se vive la vida, por así decirlo, en dos realidades, y ya como otro más, un poco más descontextualizado, el último de los libros de Narnia, el final, donde los relatos, pues como que uno termina sin saber realmente qué sucede, porque uno piensa como que, bueno, es esta historia fantástica, pero al final del libro lo cuentan como si hubiera sido un sueño o como una situación después de la muerte, una vida después de la muerte, o una vida después del fin del mundo. Entonces ya uno como que se replantea el resto de los libros. Perfecto, cómo es la situación. Sí. Muy bueno, muy bueno. No lo había relacionado, tienes toda razón, no lo había relacionado con Narnia, pero tienes toda la razón, porque en el final de Narnia es una de las características interesantes. Primero, desde el libro anterior hasta el final, desde el libro anterior, desde el quinto hasta el... No, desde el sexto al séptimo, no recuerdo el anterior, no recuerdo si son 7 o son 8. En todo caso, en el penúltimo nos plantea que cuando conocen el reino de Aslan, que es un multiverso, entonces nos plantean que hay mundos dentro de los mundos, y que hay ilusiones, que son mundos dentro de los mundos, y nos plantea todo el mensaje cifrado de crístico, pero cifrado el mesiánico dentro de la divinidad solar, que al mismo tiempo es un león y un cordero, bueno, todo lo demás. Pero muy interesante que justo la parte final es como muchas otras obras, 8 minutos para morir y cosas semejantes, en donde verdaderamente están muertos y están viviendo todo eso justo antes de morir. Sí, muy interesante, tienes razón. Claro que sí, también se relaciona mucho. Excelente. Cuéntanos, Sebastián. Pues para mí lo que quiso decir, pues como tal, este cuento es sobre cuestionarnos sobre la existencia de la realidad como la conocemos, que puede ser totalmente falso, nuestra realidad, y cada uno tiene una diferente. La película con la que yo la relacioné fue Freddy Krueger, que al final, cómo relacionan el mundo de los sueños y sacarlo a él del mundo de los sueños para traerlo a la realidad y poder acabar con él. Entonces, con eso lo relaciono, porque cómo si relacionan la parte real con la parte de los sueños para un fin. Muy bien, muy interesante, claro. Antes teníamos pues toda la relación dentro de la mitología clásica, por ejemplo, el universo comienza con el caos y la noche con Caos y Nicto, pero también con Erebo y Nicto hubo toda una generación en donde estaban los dos gemelos que representaban dos caras de la muerte dulce, ilusoria y falaz, y la muerte como tal, que Thanatos era al menos más directo, porque era la muerte. En cambio, Hipnos fingía ser la vida, pero es morir cada noche y acercarse un poco a esa muerte. Y ya vienen todos los príncipes de los sueños, entre ellos Morfeo y todos los demás príncipes de los sueños, y sacando en cierta manera ese contexto
Ahí sí aparece algo sumamente dentro de la película de Pesadilla en Elm Street. Muy interesante, gracias Sebastián. Ana, ¿con qué nos lo quieres relacionar? Bueno, profe, por el mismo lado que usted iba mencionando ahorita de los mundos dentro de los mundos, yo lo relacioné con la película de Doctor Strange, que ya que nos muestran ahí un montón de multiversos en los que ellos pelean y no se afecta el mundo real y también con eso lo relacioné. Y con otra cosa que lo relacioné, bueno, no sé si también sea válido, es pues con una vivencia mía, porque eh, pues yo sé que hay mucho debate a raíz de los sueños lúcidos y que muchas personas creen que eso no es así o sí, pero, pero pues uno cuando lo vive es que se da cuenta de verdad pues cómo funciona el sueño lúcido y que sí puede, pues si uno sí puede manejarlo como uno quiera y puede crear un personaje en todas sus partes, así como hablaba el cuento y hacer lo que uno quiera con él, entonces con eso lo relacioné. Muchísimas gracias, muy interesante. Es que el punto clave, Ana, por lo que hay debate, te voy a contar más o menos de una manera muy general. Por lo que hay debate es por lo siguiente. El debate en los sueños lúcidos es no que las personas no puedan tener un sueño lúcido, sí, porque de facto existen, o sea, de facto ha ocurrido. E incluso hay técnicas para tener sueños lúcidos. Hay técnicas de qué pensar, de qué sentir, de qué meditar, bueno, y muchas personas lo hacen de manera espontánea. Pero ¿cuál es el punto con el sueño lúcido? Hay personas que han afirmado que no es que en la etapa de sueño REM, qué interesante, digamos, por decir algo, en la autónoma tienen, por decir algo cercano, pues en Colombia, donde pueda realizarse, pero hay muchas universidades que cuentan con equipo para análisis de sueño. Vale la pena de pronto mirar ese detalle para tratar de comprobar de una manera más experimental, pero el debate es, muchas personas sostienen, sino que sería agotador, pues poder encontrarla justo en el momento de sueño lúcido tan escaso que es, que cuando se llega a la etapa de sueño lúcido no fue en la etapa REM, no fue cuando la persona estaba soñando, sino que posteriormente llega una etapa de duerme vela, cuando está casi que despierto, pero todavía sigue dormido, una etapa menos profunda, entonces la persona está recordando el sueño que tuvo, y al recordar el sueño que tuvo puede darle plasticidad, de acuerdo a una voluntad, porque ya está casi despierto, pero que no fue la etapa de sueño profundo, no fue el sueño como tal, no fue la REM, sino que fue una etapa casi de conciencia. Eso es lo que sostienen varios autores. Sin embargo, es una experiencia magnífica, así sea solo una apariencia de. Así fuera solo una apariencia de, así resultara que uno no tuvo verdaderamente el sueño lúcido, sino que posteriormente está construyendo casi que despierto el sueño. Así fuera en esa etapa, sigue siendo una experiencia fenomenal, sigue siendo muy impresionante y ayuda a profundizar la duda, ¿dormidos o despiertos? Fabián, cuéntanos. Pues otra relación que de lo que tenía escrito, sino que así hablando a la carrera no alcancé a leer ahorita, era de la película La Isla Siniestra, donde el protagonista pues sí llega como a investigar y le empiezan a suceder muchas cosas, y al final de la película todas las cosas que le sucedieron, todas sus vivencias tenían que ver con la que era su supuesta realidad al final de todo. Entonces ya como esas pistas a lo largo de toda la película que al final ya uno como que entiende absolutamente todo, me parece muy acertado en cuanto a esta lectura. Y es muy enriquecedor, digamos, porque hay muchas películas en las cuales se pone a una persona en una etapa límite. Y en esa etapa límite ya uno podría sospechar por la poca naturalidad de la persona, por lo caótica, que en realidad, en efecto, no sabe si es un sueño o es una realidad. Pero en la que nos estás planteando, es el único personaje que parece lúcido en medio de una cantidad de dementes. Entonces, si es el único que parece lúcido, es muy interesante justamente por eso, porque retar que nuestra vida parece totalmente coherente y totalmente racional, pero ¿qué tal si solo parece? Allí, precisamente, eso es lo que quería que relacionáramos. Cuando uno hace inferencias de la nada, uno no hace inferencias de cero.
para uno poder hacer inferencias, pues naturalmente necesita información, ¿no es cierto? Por eso es que, digamos, hay una distancia entre el pensamiento crítico y ser un simple maleducado, porque el pensamiento crítico es cuestionar, es preguntarse el por qué, es analizar, pero ser un simple maleducado es querer interrumpir todo sin tener ninguna base. Hay una distancia profunda entre una y otra. Necesitamos nosotros, para ese pensamiento crítico, conceptos, bases, para poder relacionar una cosa con otra. Sin conceptos y sin bases, pues, ¿qué relacionamos? ¿No es cierto? Perfecto. Me parece muy chévere que hagamos el ejercicio de inferencia con lo que les planteé, porque esto se llama inter e intratextualidad. Comenzamos con intratextualidad preguntándonos en el texto qué pistas había. Entonces era leer el texto en clave de qué pistas hay. El autor me las había dejado allí, pero me había engañado. Entonces es leer el texto en esa clave especial. Listo. Eso es intratextualidad, al interior del texto. Pero ahora vamos a hacer intertextualidad y extratextualidad también, comparándolo con películas, con libros. Hay cantidades. La niebla de Unamuno es uno de los primeros. Hay momentos de autoconciencia en el Quijote de la Mancha. Hay muchos cómics en donde se rompe esa cuarta pared que llaman cuando dialoga el personaje con el autor o cuando dialoga con el lector. Hay muchos personajes de cómics que realizan eso. Y incluso también lo realiza en Milan Kundera, en Insoportable de la Levedad del Ser. Niebla de Unamuno fue uno de los primeros, que es maravilloso en esa época lograrlo. Digamos, la Insoportable Levedad del Ser es magnífica. Kundera es maravilloso, pero es muy contemporáneo. Pero Unamuno, pues haber hecho eso en su momento fue genial. Entonces, en ese orden de ideas, es muy sabroso, es muy enriquecedor. Y ni se diga Cervantes leyendo el ingenioso Hidalgo de su propia historia. Pues eso sí que fue maravilloso. Entonces hay muchas personas que nos ponen a reflexionar dentro del boom latinoamericano. Cortázar con La Noche Boca Arriba, fenomenal. Nos ayudan a reflexionar en torno a esto. Comparémoslo con otras cosas. Matrix ni se diga, ¿no es cierto? Fue lo que cambió por completo una determinada época y trascendió, o sea, trascendió. Ustedes no se dan cuenta el tamaño tan grande de trascendencia que tuvo Matrix en muchísimos niveles. Cuando salieron los Animatrix, en donde una cantidad de autores maravillosos, de mangakas, hicieron su propia versión de anime de Matrix, entre la 1 y la 2, cuando salió esto, hubo una serie de filósofos los más importantes del mundo. Estamos hablando de filósofos de altísimo calado, Davidson, Putnam, muchísimas personas de calado enorme sacaron artículos de revistas de alta calidad en torno a Matrix. Fue impresionante, pero también hubo repercusiones en la cultura pop. Toda esa idea de las personas de los conspiranoicos, todos los conspiranoicos que comenzaron a decir que el mundo es una ilusión. Bueno, o sea, tuvo profundas repercusiones en nuestra sociedad. ¿Y qué fue? Lo que hizo fue revitalizar los planteamientos de Platón y revitalizar los planteamientos de Descartes, tal cual. Uno de los argumentos de René Descartes de las meditaciones metafísicas era literalmente, pensemos qué pasaría si esto fuera una ilusión del genio maligno. Tal cual, eso es. O el cerebro en la cubeta de Hilary Putnam. Bueno, esto fue maravilloso. Y la inferencia máxima que podíamos llegar era a entender el propósito del autor. Y eso nos ayuda a entrar a la parte crítica. Sebastián ya nos lo dijo. Felicitaciones a Sebastián que nos lo planteó. ¿Alguien más nos quiere plantear qué es lo que nos está diciendo el autor? Al margen de todo esto, películas que quiera, Abre los ojos, española, muy bella, el remake estadounidense con Tom Cruise, Vanilla Sky, bueno, una cantidad, obras las que quiera. Incluso el final de ciertas películas nos ponen a pensar si todo fue un simple sueño. Se me escapa una obra de Philip K. Dick hermosa, muy cortica, que se hizo famosa en Marte, que se hizo famosa, muy distinta, que se hizo famosa con Schwarzenegger y en los 2000 se volvió a hacer con Colin Farrell. ¿Se acuerdan?
con Schwarzenegger, que luego se volvió a hacer con Colin Farrell en Marte. Total Recall. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Se le escapan, con la edad se le escapan a uno las cosas. Eres muy amable, sí. Total Recall, perfecto. Entonces, es magnífica esa obra porque al final, en la versión de Schwarzenegger, lo puede uno pensar, no solo con todos los sueños que hubo en la película, sino que tal si incluso este también es un simple sueño. O películas tan lindas, tan profundas como El laberinto del fauno, que los optimistas, los que ven el mundo dulce, rosa y el vaso lleno, dicen, qué lindo, entonces así fue el reino de su padre, todo era real. Pero los que son pesimistas dirán, fue un simple sueño y la niña solo está agonizando y muriendo y todo fue solo un simple sueño, una simple ilusión de la mente de una niña que está apagándose y feneciendo en la medida en la que languidece porque su sangre empieza a brotar hasta un desagüe. Entonces, brutal, brutal ese tipo de obras. Ahora quiero que lo llevemos particularmente a cuál es la conclusión. Dime, Carla. Yo lo relacioné, o no sé, como que ya al final del cuento pensé fue como que nos quiere hablar es como de la muerte, como que el sueño es la vida o lo que vemos por vida y ya cuando nos damos cuenta en realidad nos hablas como de la muerte. Muy interesante, mi querida Carla. Aquí ya llegamos entonces al final, al punto final. Para poder hacer una crítica hay que saber de qué se trata, ¿no es cierto? Si no sabemos de qué se trata, pues, ¿qué es lo que me quiere decir Borges? Ese es el punto clave. ¿Qué es lo que quiere decir Borges? Muchas gracias. Esa es la clave. ¿Qué me quiere decir Borges? Perfecto. Entonces, lo que tú me estás planteando es la muerte, el fin, el límite. ¿Será que la muerte qué significa? ¿Será que esto era un simple sueño? Fabián y Javier. En cuanto a la parte crítica, yo lo veo más relacionado de pronto con el proceso creativo, que el proceso creativo implica que uno esté en esa constante creación y destrucción de su obra como tal. Entonces, por ese lado lo vi en cuanto a la lectura, por el lado crítico. Genial, genial. El proceso creativo, sí, esto ya sería un nivel más metafórico, ¿no es cierto? Pero también es muy interesante porque muchas personas lo aplican. No nos quedemos por allá en la simple especulación de la duda de la existencia. ¿A qué plano de este mundo sensible podremos traerlo? Y aquí podemos tener el arte como la única forma de creación humana. Gracias, Javier. Sí, profe. Yo en cambio estoy con el existencialismo. Es que cuando lo estaba leyendo es exactamente muchas películas, muchas obras, y yo pensaba prácticamente que él no estaba creando un hijo, ¿cierto? El mago, él se estaba creando a sí mismo, como en su propio ser, él creía, ¿cierto? Esas ideas de que él todavía no existía, él se estaba creando a sí mismo, él estaba creando propiamente un ser a su semejanza, y es lo mismo que me trae el autor que estaba haciendo, estaba creando un ser, digamos, personificándose o personificando un ser, y ahí llegamos al punto de la existencia, que es lo que realmente nos demuestra la existencia, y como usted mencionaba con Descartes, acerca de la existencia, que si dudamos, existimos, pero entonces eso es lo que más me generó, digamos, inquietud. Interesantísimo. Perfecto, perfecto. Perfecto. Aquí llegamos al punto clave. El punto clave, podemos hacerle muchas aplicaciones prácticas, pero el punto clave, el eje de lo que él nos quiere presentar era una postura filosófica. Lo que nos quería presentar era una postura. Hay distintas posturas, digamos que ante el conocimiento, ante la realidad, hay distintas posturas. Hay posturas que son realistas del mundo físico, que consideran que el mundo físico es así, los materialistas, ¿no es cierto? Que si yo quiero entender el mundo físico, ¿a dónde voy? Si yo quiero entender el mundo físico, ¿será que me voy a leer un libro antiguo de una religión de Oriente? O si quiero entender el mundo físico, voy a buscar en el mundo físico las respuestas. Entonces el materialismo nos sostendría eso, que para el mundo físico encontramos respuestas en el mundo físico. Eso fue justamente la gran ruptura que se dio en Grecia, porque pensamiento filosófico había en Oriente y en enormes cantidades. Borges y Foucault nos dicen
que Oriente es el bestiario de Occidente y que todas las posturas que nosotros podemos tener en Occidente ya habían surgido en Oriente, ya estuvieron allá, solo que siempre estuvieron involucradas en el mito, estuvieron involucradas en medio de pocas palabras, con ese halo de misterio. Todo eran figuras, no era la claridad, eran las figuras, era la oscuridad. Por eso, por ejemplo, el gran sabio decía poco, ponía a actuar mucho a la persona, y después de mucho actuar y de muchos años de aparentemente perder el tiempo en cosas que no le iban a dar la sabiduría, hacían que se iluminara y encontrara la sabiduría, pero por medio de símbolos, no diciéndola literalmente. Mientras que Grecia lo que hizo fue trasvasar eso a un lenguaje fónico, articulado, simbólico a más no poder, y en este lenguaje nos permitió entender de una forma mucho más clara que las respuestas al mundo físico deberían estar en el mundo físico. Eso es lo que diría el materialista, el realista, etcétera. Realista del mundo natural, porque hay realismo de las ideas, y el que es realista de las ideas es antirrealista del mundo físico. ¿Qué es eso? Ya voy a decirles. Hay personas que sostienen lo contrario, la postura idealista y la postura racionalista, ambas posturas, y el extremo de ellas, el punto más radical, que es la postura solipsista, nos diría que no podemos confiar. Pues el materialista también nos diría esto, si es un materialista percibido, si no es un materialista pues inocente y dulce, un materialista también lo puede aceptar, pero el idealista lo lleva al extremo, ¿no es cierto? Es decir, no podemos confiar en los sentidos nos engañan, y plantear como lo plantearía, por ejemplo, René Descartes. ¿Qué diría Descartes? Vayámonos al extremo. Ante la postura del conocimiento, ¿puedo o no puedo conocer? ¿Será que voy a aceptar todo y asumir todo lo que me digan otros? Simplemente porque otro me lo dijo, lo acepto y ya. Esa es la postura clave que nos están planteando. Lo acepto porque sí, Descartes dice, no voy a aceptar nada como un dogma, como una imposición. Solamente voy a aceptar lo que yo pueda comprobar. Y el método, ¿cómo lo va a lograr? Por medio de la duda. De lo que pueda dudar, no tengo certeza. De lo que sea indubitable, no tengo certeza. Sí tengo certeza, corrijo. Voy a buscar una verdad apodíctica, indudable, absoluta. Todo lo que yo le pueda centrar alguna duda, no voy a creer en las consecuencias de 10 más. Y se empieza a preguntar, ¿de qué no puedo dudar? ¿De qué será lo que no puedo dudar? ¿O podré dudar de todo? Que esa es la base del pensamiento crítico en últimas. ¿Puedo dudar de todo? ¿O habrá algo de lo que no puedo dar? Pero no moralmente, no es decir, no moralmente considero que es mejor no dudar de tal cosa porque no me lo permite mi creencia, mi religión, mi ética, mi moral. No moralmente, sino que físicamente yo no sea capaz de dudar de algo. Que yo físicamente no sea capaz, que esté imposibilitado para dudar de eso. No moralmente, sino que esté imposibilitado. ¿Y qué será de lo que está imposibilitado para dudar? No es una pregunta retórica. Les estoy diciendo, ¿qué será de lo que no podemos dudar? ¿De nuestra existencia? Bueno, pero ¿en qué sentido? Explícanos lo mejor, porque yo puedo dudar que existo, yo estoy aquí, yo puedo dudar, yo no soy esto, Swansea soñó que era una mariposa y ya no sabe si es Swansea que sueña que es una mariposa o si es una mariposa que es Swansea. O Pedro Calderón de la Barca no sabe si es el rey que sueña que es un prisionero o el prisionero que sueña que es un rey. ¿En qué sentido no puedo dudar de la existencia? Yo puedo dudar de eso, ¿no es cierto? Puedo pensar que esto es un sueño, puedo pensar que es un cucarrón o una mariposa que está teniendo un sueño. ¿En qué sentido no puedo dudar de la existencia? Explícame mejor. Profe, yo pensaría que sería ese mismo acto que me lleva, cierto, a la duda. Porque perfecto. Porque si justamente digamos, valga la redundancia, yo no puedo dudar que estoy dudando porque justamente lo que estoy haciendo es dudar. Entonces, digamos, eso es una vaga idea que tengo, ¿cierto? ¿Cómo voy a dudar de algo que ya estoy haciendo? Entonces, ese es el punto. Él dice, yo puedo dudar, yo puedo terminar siendo un cerebro en una cubeta, como plantea en el ensayo filosófico Hilary Putnam, ¿no es cierto? Podría resultar que en últimas yo soy solo un cerebro en una cubeta. Eso es lo que planteaba Putnam en uno de sus ensayos para realizar un experimento mental. O podría ser un programa para que una máquina me extraiga la energía tipo Matrix. Bueno, cualquier cosa, lo que sea, puede ser un sueño lúcido, cualquier cosa, puede ser cualquier cuestión. Pero el punto... Ay, un momento, por favor.
Ahora sí, disculpen un instante, listo. Entonces yo puedo terminar dudando de todo. Puedo dudar que soy Sebastián Pérez, que soy este señor de barba rubia que están viendo, de cabello rubio. Puedo dudar que soy este señor de gafas. Puedo dudar que soy esto que ustedes ven y esto que yo estoy viendo. Puedo dudar esto. Pero puedo dudar de mi existencia. Descartes nos diría, de la existencia como tal, no. Por una cosa, no puedo dudar que soy un ser racional, un ser que cogita, un sujeto, una res cogitans, una cosa que piensa. ¿Por qué? Porque yo no puedo dudar que dudo. Si yo dudo que dudo, si yo diga, ¿será que el ser humano sí duda? ¿Será que lo que yo estoy haciendo sí es dudar? ¿Será que yo de verdad sí estoy dudando o estoy suponiendo que dudo? Si yo dudo que dudo, ¿qué estoy haciendo? Dime, Claudia. Bien puedes, Claudia. Muy bien, Marlon. Si yo dudo, ¿qué estoy haciendo? Dudar. Esto es, si yo dudo que dudo, estoy dudando. Tal cual. Entonces, si yo no puedo dudar que dudo, alguna cosa soy, porque para dudar tengo que ser algo. Si, aunque sea en español, en otros idiomas es más difícil, pero español tiene la cualidad del sujeto tácito. Entonces se puede decir dudo, pero ¿quién duda? Yo. Entonces si hay un yo, hay un sujeto, cualquier cosa que sea, así sea un sueño, así sea una programación, así sea cualquier cosa. Si dudo que dudo, soy algo. Entonces soy un ser que piensa. Por lo menos tengo esa certeza. Soy un ser que piensa, aunque resultara una cosa diferente a lo que creo que es. Aunque estoy en medio de Inception o lo que sea, soy algo que piensa. Ese es el planteamiento que nos quiere llevar al extremo precisamente Borges, nos quiere mostrar. ¿Y cuál es la forma más extrema, la más radical? Es el solipsismo, que duda de las otras mentes, que puede pensar como tipo Truman Show, todo es un engaño. Lo único que puede estar seguro es que yo existo y los demás, ¿qué tal si todo es un simple engaño? ¿No? Se vuelve un escéptico radical. Entonces miren lo interesante, esto es uno de los puntos chéveres para reflexionar. ¿Cómo les parece que la lógica nos ayuda a un pensamiento más coherente, un pensamiento más articulado, a un pensamiento mejor hecho? Pero tanto la lógica como la ciencia no son puros dogmas, porque son demostrables, ¿no es cierto? La lógica, la ciencia parten de cuestiones demostrables, a diferencia de la religión, la fe, las creencias que parten de dogmas. Pero la lógica y la ciencia tienen de base también un dogma, uno gigantesco. ¿Y cuál es? Que puedo entender el mundo porque mi pensamiento es como el mundo, que puedo confiar en lo que pienso, que mi pensamiento es isomórfico al mundo, que yo puedo comprender que el mundo existe. Entonces, miren que aquí también, o sea, el pensamiento crítico llega para poder construir, para poder llegar a ser verdaderamente científicos, por ejemplo, necesitamos parar el escepticismo en un punto, porque si dudo de todo hasta el final, no voy a poder creer nada, me voy a quedar en una inmovilidad absoluta porque voy a dudar hasta de todo lo que existe en el mundo y no podría terminar considerando nada. Se volvería dificilísimo, llevaría a la inacción. Así que es complicado. Por lo tanto, hasta el pensamiento crítico llega a un punto, por ejemplo, de autores para plantearles algo como Husserl nos dice, sí, estamos conscientes, podemos dudar de todo, pero si dudamos de todo, no construiríamos nada. Por eso, para poder construir, reflexionar y pensar, nos toca utilizar y dejar el mundo en apogeo, esto es, dejar el mundo en paréntesis. Exista o no exista, tiene que existir para poder crear, para poder pensar, para poder hacer arte, ciencia y cultura. Si seguimos dudando de todo ad infinitum, no vamos a poder generar nada. Entonces, esa es una de las posturas que se plantea. Esa es la postura que nos plantea, por ejemplo, Husserl en Meditaciones sin Crisis, la cual es interesante. Bueno, eso era lo que nos quiere llevar a reflexionar Borges en torno a esta postura, y es muy interesante. Por eso en Estados Unidos que dicen que este es un nuevo género, eso lo llaman la fantafilosofía, que es un límite entre el cuento y el ensayo filosófico. Bueno, ¿quién me cuenta de manera muy breve qué opinión le merece? Una opinión crítica. ¿Qué opinión le merece el texto de Borges? ¿O no le merece opinión en lo absoluto?
Alguien que no haya participado, cuénteme qué opinión le merece. Angélica, Angie, Daniel, Eddie, Carla. ¿Qué opinión les merece? Cuénteme a alguien. Abran el micrófono y me cuentan. Adriana, ¿qué opinión te merece la obra de Borges? Ya podemos hacer una opinión crítica después de haber entendido muy bien el texto. Adriana. Angie, cuéntanos, ¿qué opinión te merece el texto? Ah, cuando empiezo a llamar al azar ahí empiezan a huir. Ya veo que van a abandonar un enorme número. Angie, cuéntame. Angélica, dime. Bueno, pues yo siento que es un texto que realmente nos pone a reflexionar, que pues para mí fue como necesario leerlo 2 veces, como para volver a entender como todas estas pistas de las que ya hablábamos y todo esto, ¿no? Pero sí, personalmente me gustó mucho pues, el que me pusiera a pensar y pues a reflexionar como de todo, de la existencia, del propósito de la vida y de todas estas cosas. Perfecto, muchísimas gracias. Excelente, pero entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que les presenté un artículo, no, corrijo, un cuento que no era tan transparente, no era tan fácil, pero para demostrarle que incluso en un cuento puede haber argumentos, y el argumento que plantea Borges es un argumento acerca del idealismo filosófico. Interesantísimo, de poder dudar del mundo sensible, dudar de la existencia. Eso era el punto. Ahora vamos a llevarlo a argumentos como tal, fragmentos mucho más cortos, la mayoría de periódicos. Díganme 2 que les hayan parecido interesantes y que quisieran que miráramos de los artículos. 2. Si tienen dudas de más fragmentos, con mucho gusto pueden ver de pronto el de algún otro grupo. En los otros logramos avanzar y ver 4, máximo 4, por si les interesa más. Me dicen el segundo, veamos el segundo. Les voy a compartir en este instante ese texto. Voy a presentar pantalla. Y miremos entonces el segundo. Mira, el segundo es extremadamente sencillo, pero tiene un pequeño detalle y les voy a dar la clave. La clave es, ¿recuerdan ustedes cuando en la clase vimos el argumento de Carl Sagan? ¿Sí recuerdan? Que también tenía una pregunta. El de la astronomía y la astrología, el de la ciencia y la pseudociencia. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Era muy parecido, con una pequeña diferencia. Él, después de la pregunta, nos adelantó ¿qué? La respuesta de la pregunta. Nos adelantó la tesis que iba a defender, la conclusión, y al final la amplía, ¿no es cierto que sí? Entonces, la diferencia es que aquí, después de la pregunta, no aparece la tesis, pero vamos a darnos cuenta qué es lo que ocurre. ¿Por qué condenar la desigualdad en la distribución de la riqueza? Primero, la desigualdad está correlacionada con inestabilidad política. Segundo, la desigualdad está correlacionada con delitos violentos. Tercero, la desigualdad económica está correlacionada con una menor esperanza de vida. Una cuarta razón, simplemente por justicia, no hay justificación moral para que a los directores ejecutivos se les pague cientos de veces más que a los empleados ordinarios. Bien, esto es lo que nos estaba planteando directamente el texto. Esto es lo que nos estaba planteando. Perfecto. ¿Cuáles son las premisas? No puedo ver mientras estoy presentando, así que díganme y me dicen quién me habló. Ana Lucía. Claro. Las premisas serían, pues,
Primero, la desigualdad, pues todo lo que se enumera, primero, segundo y tercero, y la razón de la justicia. ¿Y cuál sería la conclusión? Pues la conclusión sería que hay que condenar la desigualdad en la distribución de la riqueza. Bueno, pues te digo que estás muy sobrada, déjame decirte. Primero, nos plantea una justificación. La primera justificación, cuando hay desigualdad, hay inestabilidad política. Cuando hay desigualdad, las personas no sienten que haya justicia social, no se cumple con el pacto social, entonces solamente están dando, pero no hay retribución. Por lo tanto, hay desigualdad, por lo tanto, hay inestabilidad. Lo mínimo es que haya revueltas, que haya discusiones, que haya protestas. Pero de allí en más puede haber muchísimas otras cosas mucho más agresivas. Puede haber grupos al margen de la ley, una cantidad de cosas buscando reivindicación de derechos. Si fuera simplemente el hecho de que no crean en las instituciones, pero se siga la vía formal, magnífica. Si fuera simplemente seguir un derecho legalmente establecido, como es el derecho a la protesta y a la libre asociación en cualquier sociedad civilizada, pues bueno, pero de allí en más pasan una cantidad de cosas. Entonces, de facto, cada vez que hay desigualdad social radical en la distribución de la riqueza, hay inestabilidad política. Primer punto. Segundo punto, la desigualdad está relacionada con delitos violentos, por supuesto. Me acuerdo en este instante un artículo de un hombre llamado La Chiva Cortés, después de haber sido secuestrado, se llama Yo aún sigo secuestrado, y en ese artículo decía que él trataba de ser amable con los que lo tenían secuestrado. Entonces les decía, sí, muchachos, porque los hacía quedar mal ante a los cabecillas, porque ni siquiera le hacían un cambucheo bien hecho, y después cuando lo regañaban los altos mandos, les decía, muchachos, que un pobre viejo como yo, y le respondían, pobre viejo, usted no sabe mi mamá dónde me parió a mí, mi mamá me parió a mí en el pantano, y me estaba en ese momento en el seno con mi hermanita desangrándose. Entonces, es una situación brutal en donde la persona dice, ay, pobre viejito, no, o sea, sienten una desigualdad brutal, y eso es lo que estamos hablando acá, está relacionado con delitos violentos, porque estos chicos que nacen en favelas, en lugares en donde los guardan y los esconden y los arrinconan, sienten que la sociedad les debe. Hay una cantidad de delitos violentos por eso. Tercero, la desigualdad económica está correlacionada con una menor esperanza de vida. También hay una serie de estudios que muestran que en los países más desiguales es menor la esperanza de vida precisamente por todas estas situaciones violentas. Una cuarta razón, por justicia. No hay justicia en un país en donde el 2% es el dueño de todo y cada día es más rico. Y en donde el 2% es dueño del 98% de los recursos, y el 98% de la población es dueña del 2% de los recursos. No hay justicia en una sociedad de este tipo. Bien, queda clarísimo que eso es, que esta primera etapa son las justificaciones, ¿no es cierto? Ahora viene el punto difícil. ¿Es esta la conclusión? No hay justificación moral para que los directores ejecutivos se les pague cientos de veces más que a los empleados ordinarios. ¿Esa es la conclusión? ¿Sí o no? No. Si ustedes se dan cuenta, es otro ejemplo. Los anteriores fueron razones, y este es un ejemplo. ¿En dónde está la conclusión? Miren que la pregunta no es una verdadera pregunta. La pregunta sería más pregunta si dijera, hay que condenar la desigualdad social en la distribución de la riqueza. En la pregunta ya nos está dando una afirmación. ¿Cuál es la afirmación? ¿Qué afirmación nos está dando en la pregunta? Podría ser la desigualdad en la distribución de la riqueza es condenable. Perfecto. Richard Hutchinson nos está diciendo de base, es necesario, se requiere condenar la desigualdad en la distribución de la riqueza. Si se dan cuenta que la pregunta ya implica una respuesta. Entonces, debemos condenar la distribución de la riqueza. Esa es la conclusión. Y un ejemplo de eso, que debemos condenar que los directores ganen cientos de veces más que el trabajador. Ese es un ejemplo que nos está planteando, pero es un ejemplo, es un caso. Bien.
Ese era el ejemplo número 2. ¿Cuál otro me dijeron que miráramos? Un último. El 7. El 7, miremos el 7, perfecto. Vamos a ver el 7. Desde 1976 se han ejecutado 612 personas en los Estados Unidos. 81 se han librado de la pena de muerte por hallarse inocentes. ¿Existe alguna razón para creer que el sistema de justicia penal es más preciso en los casos que no implican la pena capital? Si el sistema de justicia penal comete la mitad de los errores en los casos que no implican la pena capital de los que cometen los casos que sí la implican, hay cientos de personas inocentes viviendo en nuestras prisiones. ¿Cuáles serían las premisas ahí? ¿O cuál sería la conclusión? ¿Quién me cuenta? ¿Qué me quiere contar? Díganme, a ver, sí. Sebastián, para mí la conclusión es que hay cientos de personas inocentes viviendo en las prisiones. ¿Y qué te llevó a pensar eso, Sebastián? Porque es como una afirmación. Bueno, entonces miremos. Como que cierra una idea de todo lo que venía anteriormente. Bueno, muy bien. Miremos este caso. Cuando nosotros tenemos cifras estadísticas, datos, usualmente el dato y la cifra estadística ¿es la conclusión o es la forma en la que se quiere comprobar la conclusión? La forma en la que se quiere comprobar. Claro, si ustedes están haciendo una investigación, la parte experimental, las estadísticas, las encuestas, dependiendo si es cuantitativa o cualitativa, ¿en dónde van? ¿En la metodología o en las conclusiones? Las encuestas, el experimento, todo eso va en la metodología, es con lo que yo quiero probar. Entonces vamos a ver, desde 1976 se han ejecutado a 612 personas en Estados Unidos, 81 se han librado de la pena de muerte. Estos son datos para aclarar lo que él quiere mostrar, ¿no es cierto? Viene una pregunta para precisarnos más. ¿Existe alguna razón para creer que el sistema de justicia penal es más preciso en los casos que no implican justicia, que no implican pena capital? Pregunta. Mira lo que sigue. Si el sistema de justicia penal está haciendo un supuesto, si se da esto, ocurrirá otra cosa. Entonces nos va a poner una condición, ¿no es cierto? La condición todavía no es la conclusión, es una posibilidad. Si el sistema de justicia penal comete la mitad de los errores en los casos que no implican pena capital, de los que cometen los que sí la implican, después del sí, ¿qué continuaría? ¿Qué conector seguiría? Si se da tal cosa, ¿qué conector seguiría? Entonces, esa es la conclusión. Nos dieron la mitad de la conclusión. Si se da que el sistema de justicia penal comete la mitad, si 612 personas están en el pabellón de la muerte y de las 612 se ha podido comprobar que estaban equivocados y que 81 no eran culpables, comprobados, porque puede que haya muchos otros que no se pudiera comprobar. Pero si de 612 y 81 se demuestra que eran inocentes, que fue un error que estuvieran en el pabellón de la muerte, lo que significa más de un 10, como un 12% aproximadamente, ustedes harán la cuenta de mejor manera, si un 12% de personas del pabellón de la muerte no eran culpables comprobados, entonces si el sistema tradicional que nos lleva a la muerte tiene solo la mitad de eso, si solamente el 6% de la población carcelaria, el 6% de los prisioneros son inocentes, ya significa que hay cientos de personas inocentes viviendo en las prisiones. Esa es la conclusión a la que quiere llegar. ¿Les quedó claro? Sí, profe, gracias. Si tal cosa, entonces tal otra. Ya está implícito el entonces. Si quieren ver más, hay otras que también se llama aula invertida 2, lógica 2, y allí hay más ejercicios resueltos. Listo, si de pronto quieren ver más. Un abrazo enorme y les deseo lo mejor. Fue un gusto grande haberlos visto. Hasta luego, profe, muchas gracias. Les deseo lo mejor, mil felicidades. hasta luego, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta luego, profe, Gracias, buenas noches. Un abrazote, me encantó haberlos visto, les deseo lo mejor. Hasta luego, profe, muchas gracias. Hasta luego.